En el parcial, ¿qué les parece? Bueno, silencio No, qué bien. polémico. Ah, bien, 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 bien ahí. Bueno, antes de empezar la clase les quería recordar nomás, el 14 es la visita de la materia. Es a las 14 horas, antes iba a ser el 7, después el 14, les mandamos un mail a todos, pero por las dudas también para avisar por acá para que lo recuerden. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la clase de cargas térmicas, que son las que necesitamos para hacer los balances térmicos de invierno y de verano. Básicamente, obviamente nosotros cuando estamos en situación de invierno o de verano, imagínense que estamos dentro de una habitación, de un local. Si estamos en invierno, vamos a querer calefaccionar ese local, y si estamos en verano, lo vamos a querer refrigerar. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tenemos que calcular cuáles son las pérdidas o las ganancias de calor que vamos a tener en dicho local, y a partir de conocer cuánto se va a perder o cuánto se va a ganar, vamos a elegir un equipo que pueda suplementar esas pérdidas o esas ganancias. Esas pérdidas y esas ganancias son lo que nosotros llamamos cargas térmicas, y es lo que vamos a ver hoy, básicamente, tanto para invierno como para verano. Vamos a hacer una primera introducción que va a ser un poquito más teórica, explicando cuáles son esas cargas térmicas, de dónde salen, por qué se utilizan, cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza otra, y después vamos a hablar, si al final de la clase, lo que es la parte más práctica, que es lo que van a tener que hacer en los trabajos prácticos. Esta segunda parte de la materia tiene lo que son el trabajo práctico número 3 y número 4, que es hacer el balance térmico de dos edificios, donde, bueno, van a tener que hacer el balance térmico de invierno y de verano, y van a tener que ver qué equipo van a utilizar. Entonces, bueno, esta va a ser como una introducción a todo lo que vamos a ver esta segunda parte de la materia, así que si ven que hay algunos conceptos por ahí en la práctica que todavía están como medio, después de la clase les quedan como medio flojos, los van a ir afianzando a lo largo de lo que falta del cuatrimestre. Hay mucha bibliografía con la que pueden consultar, pero bueno, hoy más que nada es hacer una introducción teórica para que lo entiendan, y después sepan lo que hay que hacer en la parte práctica. Entonces, ¿qué normas y reglamentos vamos a utilizar? Bueno, tenemos lo que es el código de la edificación del municipio. Eso es siempre lo que hay que utilizar. En este caso vamos a estar trabajando con el de la ciudad de Buenos Aires, porque, bueno, en general es el que se utiliza como base para los demás, pero bueno, en el caso de que tengan que hacer un trabajo en particular en otro lado, sepan que tienen que usar el código de edificación de dicho lugar. Y con las normas IRAM de acondicionamiento térmico, no sé si alguno de ustedes o varios de ustedes hicieron la materia de sistemas constructivos, alguno, pero bueno, si lo hicieron van a Sí, saber sí. bueno, ahí están las normas 11.601, 603, 605 creo que eran, que ahí, bueno, bien, genial, que, que bueno, son las que se utilizan para hacer acondicionamiento térmico. Algo de eso es lo que vamos a ver hoy, que si no me equivoco en sistemas constructivos veían más bien lo que era el cálculo de los K de los muros, y creo que quedaba ahí. Ahora vamos a hablar, bueno, hacer todo el acondicionamiento térmico, que es un poco un trabajo más largo, pero bueno, ya tienen como una parte al saber lo que son los K. El trabajo práctico, entonces, ¿en qué va a consistir? Bueno, una memoria técnica donde vamos a calcular lo que son las cargas térmicas para invierno y para verano de los edificios, y después hacer el dimensionamiento de la instalación de acondicionamiento térmico, dependiendo obviamente del equipo que vayamos a utilizar. ¿Qué son los ciclos de invierno y de verano? Bueno, en la imagen superior tenemos lo que es un típico ciclo de invierno, en donde tenemos una temperatura interior dentro del local, una temperatura exterior. La temperatura interior posiblemente sea mayor a la temperatura exterior. En los casos generales, estamos hablando de un caso general. Posiblemente la temperatura interior va a ser mayor que la exterior. Entonces, en ese caso, sabemos que el flujo de calor siempre trata de ir del lugar de donde hay más calor hacia donde hay menos calor, para equilibrarse. Entonces, el calor que tenemos adentro va a querer salir para el exterior. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo compensar esas pérdidas. La imagen de abajo es un ciclo de verano. Tenemos de vuelta lo que son las condiciones interiores y exteriores. En este caso, por la amplitud térmica que hay a lo largo del día, no sería, no sería como real decir que la temperatura exterior va a ser siempre mayor al interior, que es lo que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de verano, ¿no?
puede ser que durante la noche eso no suceda. Entonces, bueno, hay que analizar todas las situaciones. Por eso el análisis de verano por ahí es un poquito más complejo, porque en invierno nosotros podemos suponer que la peor situación posiblemente se vaya a dar en las horas de la noche, en las horas de la madrugada, donde la temperatura del exterior va a ser muy baja y la temperatura, y eso es lo que queremos salvar. En el verano, bueno, puede ser que durante la tarde tengamos mucho calor y que durante la noche tengamos mucho frío. Entonces, va a haber que hacer un análisis horario que, bueno, es un poquito más complejo, pero igualmente se hace. Es simplemente repetir lo mismo en distintas horas. ¿Qué vemos también ahí? Bueno, vemos lo que es un equipo de aire acondicionado. ¿Qué es lo que está haciendo? Está enviando aire, está inyectando aire frío en la imagen de abajo, ¿no? Está inyectando aire frío en el ambiente y lo está tomando, está generando lo que es una recirculación de ese aire. Ese aire que se inyecta es el aire, obviamente, el necesario para acondicionar térmicamente ese lugar, el que sale del análisis de las cargas térmicas. Ese aire es lo que llamamos caudal de aire de mando, que después vamos a volver a mencionarlo más adelante, que tiene una importancia, ya para que escuchen el nombre por primera vez, es el caudal de aire de mando. Y como pueden ver en la imagen también, se ve que hay una incorporación abajo de aire exterior. Se puede ver que hay aire exterior que se tiene que incorporar al sistema. Después vamos a ver también por qué, pero bueno, también ténganlo en mente que va a haber una incorporación de aire exterior. Entonces, cuando hacemos el estudio de las cargas térmicas, es un estudio que se podría decir no complejo, pero hay que tener en cuenta muchas variables. Acá volcamos algunas de todas esas, como pueden ser, bueno, conocer los planos de los locales a acondicionar, básicamente cuál es la arquitectura, la estructura, cómo van a ser las instalaciones, por dónde van a pasar. Conocer la orientación del edificio, eso es muy importante por el aporte solar. Obviamente el aporte solar en nuestro local, en nuestro edificio, va a generar una ganancia ¿cómo se llama? De cargas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. El destino del local obviamente no va a ser lo mismo si vamos a diseñar un boliche o un gimnasio que una habitación para una persona. Tenemos que tener en cuenta eso, cuáles son las dimensiones, cuál es el ancho, el alto, el largo, cuáles son los materiales de construcción, qué tipo de material se utilizó, qué calidad tiene, cuál es el espesor, cuáles son las dimensiones, cuáles son las características de los cerramientos, de las puertas, de las ventanas, de las persianas, de todos los elementos que no sean los muros propiamente dichos. ¿Cuáles son las condiciones en los locales adyacentes? Eso es importante porque imagínense que si estamos dimensionando una casa sola en el medio de un campo, en invierno no es lo mismo que si estamos haciéndolo en un edificio, en un departamento de un edificio que tiene tiene dos departamentos linderos que están acondicionados, por ahí no están tan acondicionados, pero tienen un calor que es distinto a estar en el medio del campo de la nada. El tiempo de funcionamiento previsto en instalación, porque hay algunas instalaciones que durante, yo que sé, por ejemplo, si estamos dimensionando una oficina durante la noche, no se va a utilizar. Entonces, si hacemos el análisis suponiendo las cargas de la noche, y por ejemplo para invierno, supónganse, queremos dimensionar una oficina para invierno, y bueno, ahí va a haber que analizar, porque durante la noche, en general, lo que se supone es que esas oficinas no se van a utilizar, pero durante la noche se genera el peor de los estados. Entonces, bueno, ¿lo tenemos en cuenta o no lo tenemos en cuenta? Después lo vamos a ver. La situación de los equipos y de los servicios, eso es muy importante tener en cuenta cuando vayamos a hacer la proyección, cuánto espacio va a ocupar, en dónde van a estar, por dónde van a pasar los conductos de aire acondicionado, si ustedes los vieron, no son cañerías de 110, de 20, de media pulgada, son cañerías importantes, son ductos importantes que hay que pasarlos por algún lado y hay que tenerlos en cuenta a la hora de proyectar. Y esos ductos además tienen que poder ser accesibles para lograr el mantenimiento. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Bueno, la cantidad de ocupantes, el estado en el que van a estar esos ocupantes, si va a haber luces, máquinas, distintos tipos de aparatos, la ventilación que se le tiene que dar al local, obviamente por cuestiones de salubridad, nosotros no podemos no ventilar un local, más cuando está calefaccionado, acondicionado térmicamente, porque ese local va a estar con gente adentro, se va a generar aire, se pueden generar bacterias, todo, hay que ventilarlo cada una determinada cantidad de tiempo, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora en sí mismo, ¿cuáles son las cargas térmicas? Lo que queremos estudiar, bueno,
se las puede clasificar según la forma en cargas debido al calor sensible o al calor latente. Para que se recuerde simplemente, el calor sensible es el que está más relacionado con lo que son los cambios de temperatura, el calor latente es el que está relacionado con los cambios de estado. En este caso, como estamos hablando de aire, va a estar relacionado con los cambios de humedad, del estado de saturación del aire. Por la fuente pueden ser cargas internas o externas, y por el tipo pueden ser de transmisión, infiltración, ventilación, radiación solar, personas, iluminación, motores y otras fuentes. Esta última clasificación es básicamente la que vamos a ver ahora. Ahora vamos a mencionar cada uno de estos tipos para ver de dónde salen y cómo se utilizan. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, entonces para esta filmina es importante porque tenemos como un pequeño resumen de lo que vamos a hablar ahora, que en el ciclo de invierno vamos a tener en cuenta las cargas, las pérdidas por calor, por transmisión, y por aire exterior, por las infiltraciones. Entonces, cuando vayamos a analizar el invierno, tenemos que tener en cuenta lo que es las pérdidas por transmisión, y por el aire exterior, que tiene en cuenta básicamente las hendiduras o las renovaciones que se tienen que hacer en un local. En el verano tenemos un poco más de análisis para hacer, tenemos las ganancias por radiación solar, que en el invierno no se tienen en cuenta porque estarían generando un beneficio al sistema, las ganancias por radiación solar, y como para quedar del lado de la seguridad, bueno, no las tenemos en cuenta. Las ganancias de calor por transmisión, las ganancias de calor por aire exterior, las ganancias de calor interna, por las personas, por los aparatos que se tengan, eso también por la luz, eso de vuelta en el invierno estarían generando calor, entonces sería como favorable al sistema, entonces para quedar al lado de la seguridad no se tiene en cuenta. Y por último, en el verano hay que agregar un adicional por calor sensible y por calor latente, que es simplemente una vez que hacemos el análisis de cada una de estas cargas, la sumamos, obtenemos el total, y lo multiplicamos por un factor de 10 o 5%, dependiendo si es calor sensible o calor latente, y obtenemos la carga total. También es por un tema de seguridad. Siempre tenemos que considerar la situación más desfavorable que se produce durante el día, eso es lo que habíamos mencionado, que bueno, en invierno posiblemente sea durante la noche, en el verano posiblemente sea durante el día, pero hay que hacer análisis hora por hora. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Bueno, las condiciones de diseño. Tenemos condiciones de diseño interiores y exteriores. Si se acuerdan el dibujito, el primer dibujito donde se veían los ciclos de invierno y de verano, bueno, se hablaba de una temperatura exterior y una temperatura interior. Bueno, acá tenemos una tabla que muestra lo que son las condiciones exteriores para distintas ciudades de Argentina. Y tenemos lo que son las temperaturas. Y es importante entender que estas temperaturas no van a ser valores máximos. ¿Por qué? Porque estamos diseñando para lo que es el confort de las personas. Entonces, si tomamos el valor máximo de temperatura de un día y queremos diseñar para eso, vamos a estar sobredimensionando, porque el resto de los días que no se llegue a esos 40 grados, imagínense que es un sistema de refrigeración, ¿no? Un día que no lleguemos a los 40, 50 grados, que es la máxima, bueno, un día llegamos a eso, el resto de los días del año va a estar sobredimensionado. Entonces, lo que se utiliza es un valor promedio. Existen diferentes tablas, nosotros acá les presentamos esta. Esta tabla es extraída del libro de acondicionamiento térmico en edificios. Este libro fue escrito por el titular de la cátedra, el ingeniero Barreneche. Lo pueden encontrar en la biblioteca, en otros lados, después eh, con sus ayudantes lo pueden hablar, les pueden preguntar a ellos. Pero bueno, esta tabla y todas las otras tablas, a menos que les diga lo contrario, son extraídas de ese libro, que es la bibliografía para esta segunda parte de la materia, donde está explicado casi todo lo que vemos, y está muy, muy bien explicado, así que es altamente recomendable que lo utilicen. Entonces, bueno, condiciones de diseño. Condiciones exteriores, valores medios. Condiciones interiores. Bueno, en este caso, también una tabla parecida, pero ¿qué es lo que pasa? Acá hay que ver lo que es el tipo de confort que le queremos dar al local. Entonces, bueno, si vamos a estar haciendo un confort general, por ejemplo, un departamento, bueno, va a tener determinadas temperaturas. Si queremos hacer un departamento de lujo, y bueno, por ahí en vez de 20 grados, le vamos a dar 24 grados. No sé, bueno, eso las tablas que les estamos presentando son
tablas que se utilizan, valores que se utilizan, que salen de la experiencia, pero si ustedes llegan a encontrar otro, o dicen, bueno, acá me parece que en vez de los 20 grados que me recomienda el libro, hay que usar 18. Por lo que sea, bueno, está bien, si lo justifican, está perfecto y está bueno que hagan ese trabajo. Y bueno, la primera de todas las cargas que vamos a ver es la de transmisión. Transmisión de calor, ¿no? Obviamente. ¿Cómo se produce la transmisión de calor? Bueno, por conducción, convección y radiación. Creo que todos conocen a esta altura lo que es la conducción, la convección y la radiación, pero bueno, para la conducción necesitamos lo que es un medio sólido, no hay movimiento de partículas, sino que directamente se transmite el calor por el movimiento cinético. Después tenemos la convección, donde sí hay un movimiento de partículas, es a través de un fluido, que, bueno, el fluido por la diferencia de densidad va cambiando y ahí es como se produce el calor, y la radiación directamente son ondas electromagnéticas que llegan directamente a nosotros. Esas son las tres formas de transmitir el calor. ¿Qué es lo que pasa en un muro, por ejemplo, o en un cerramiento? Bueno, tenemos lo que es una temperatura interior y una temperatura exterior. En este caso, la temperatura interior es mayor, perdón, que la temperatura exterior. ¿Qué caso sería entonces este? ¿Estamos en invierno o en verano? En invierno. Ok, bien, bien. Estamos en invierno. Entonces, como pueden ver, acá tenemos una determinada temperatura y se produce un gradiente de temperatura que va a bajar hasta llegar a la temperatura exterior. Eso es lo que vamos a analizar nosotros ahora. Como se puede ver en esta imagen, vamos a tener lo que es una RCI, que es una resistencia superficial interna, una RCE, que es una resistencia superficial externa, y vamos a tener unos coeficientes lambda. Ahora vamos a ver bien qué es, pero como para que tengan una idea de cómo es el gráfico de la variación de calor de adentro de un muro hacia afuera. Entonces, la transmisión por cerramientos se viene dada por lo que es esta fórmula, que es K por la superficie por la variación de temperatura. ¿De dónde salen los valores de esta fórmula? Bueno, la diferencia de temperatura sale de las condiciones de diseño. Ya lo que hablamos, buscamos las tablas, vemos en la ciudad en la que nos encontramos, listo. La superficie es la superficie del muro que estamos analizando, tampoco tiene mucha ciencia. Y K, ¿qué es K? Bueno, los que cursaron sistemas constructivos lo habrán escuchado hasta el cansancio. Para los que no, K es un coeficiente de transmisión térmica total o coeficiente de transmitancia térmica, que de una forma que no salga de acá, pero bueno, es como una... ¿qué tanto permite pasar el calor ese material? El muro de ese material, ya sea un ladrillo común, ladrillo hueco, lo que sea ese muro, bueno, ¿qué tanto permite pasar el calor? Entonces, ese coeficiente de transmitancia térmica acá es la inversa, también como para que lo vean por ahí, o se puede ver, como la inversa de la resistividad térmica. Y la resistividad térmica es lo que no quiere que pase el calor. Entonces, si es la inversa, es lo que permite una idea de cuánto calor puede pasar, como para que lo sepan. Pero bueno, acá tenemos la fórmula, tenemos la resistividad térmica, es 1 sobre K, y es 1 sobre alfa, más E1 sobre lambda 1, E2 sobre lambda 2, 1 sobre alfa. ¿Qué son estos valores? Bueno, E1 y E2 y todos los E que sigan son los valores de los espesores de las distintas partes que componen el muro. Por ejemplo, acá tenemos el ladrillo hueco, E1, y tenemos acá el ladrillo común, E2. Esos son los espesores. Tenemos lambda 1 y lambda 2, que son coeficientes de transmisión de calor. Estos coeficientes de transmisión de calor salen de la norma IRAM, básicamente, y también dependen del tipo de elemento que estemos utilizando. Y después tenemos lo que es el alfa, que es el coeficiente pelicular. Es un coeficiente que tiene en cuenta un poco lo que es a ver, cuando estamos acá, el aire llega justo al muro, va a haber va a haber una especie va a haber una transmisión por convección, va a haber una transmisión por radiación. Entonces, sería como complicado cuantificarlo. A través de la experiencia y de ensayos se llegaron a elaborar lo que son estos coeficientes alfa, que los pueden usar con mucha seguridad, que están bien, que bueno, nos hablan un poco de la idea de esa pérdida que se genera eh, acá antes de llegar al muro por la convección y la radiación. Entonces, la transmisión por cerramientos es básicamente esta fórmula, K por S por delta T. No tiene mucha ciencia, K es lo de los muros, delta T sale de las condiciones, K decimos que sale de la norma IRAM 11.601, que
está en todos lados, se puede acceder fácil. ¿Por qué? Porque la norma IRAM lo que nos da básicamente son los coeficientes alfa y lambda, y se puede calcular fácilmente. Esta es la superficie de cerramiento. Después tenemos que tener en cuenta, cuando estamos hablando de transmisión, lo que son las condiciones adyacentes, lo que les dije hace un momento. ¿Qué pasa si tenemos un local y el de al lado tiene la misma temperatura? Vamos a la fórmula, K por S por delta T. No hay delta T, no hay transferencia de calor, listo, nos olvidamos. ¿Qué pasa si el local adyacente tiene una temperatura mayor a la del local a acondicionar? Entonces, en ese caso, por el tema por el segundo principio de la termodinámica, el calor del local de al lado va a querer venir al nuestro. Eso sería una especie de ganancia, y si estamos en invierno, entonces no nos conviene tomar esa ganancia porque estaríamos quedando del lado, al no tomarla, quedamos del lado de la seguridad, perdón. Entonces, también, si la temperatura local adyacente es mayor, lo descartamos. Ahora, ¿qué pasaría si la temperatura local adyacente no está acondicionado o no conocemos la temperatura o es menor? Bueno, entonces se tiene que adoptar una determinada temperatura. Para lo que son lo más común, bueno, da un pasillo, bueno, se suelen tomar lo que son 12 grados. Entonces, calculamos la temperatura que queremos tener en el interior, los 12 grados que hay en el exterior, y calculamos cuánto sale, cuál es la pérdida de calor a través de ese muro por transmisión. Entonces, una vez que tenemos el cálculo del K por S por delta T de cada uno de los cerramientos, vemos si da al exterior, si da un local adyacente, si da local adyacente, vemos si la temperatura es mayor, menor o igual, sumamos todo eso y obtenemos las pérdidas totales por transmisión. ¿Qué pasa con eso? Hay que agregarle un adicional por orientación. Entonces, en el caso que nuestro local dé al norte, nordeste o noroeste, el adicional es 0, queda igual que antes. En el caso que sea este-oeste es un 5%, en el caso que sea sur-sudeste o sudoeste se le agrega un 10%. Estos porcentajes están más que nada relacionados con lo que es lo que habíamos hablado antes también de la incidencia solar. Entonces, cuando se puede tomar como una ganancia o no, bueno, entonces estos porcentajes tienen en cuenta eso. ¿Cómo determinamos cuál es la orientación de nuestro local? Bueno, imagínense que acá tenemos dos ejemplos. Este es nuestro local, estamos en la imagen de arriba. No sé si se me ve el cursor, pero bueno, estamos en la imagen de arriba. Tenemos muro interior, muro interior, muro interior y un muro exterior. Y acá tenemos entonces, el muro exterior da al norte, entonces la orientación es al norte, básicamente, y no hay que agregar nada. Acá tenemos muro interior, muro interior, muro exterior, muro exterior. Uno de los muros da al oeste, el otro muro da al norte, la orientación es noroeste. De vuelta, no hay que agregar ningún suplemento. ¿Qué es lo que pasaría si tuviésemos tres muros que dan al exterior o más? Bueno, en ese caso, directamente se toma el mayor. Si hay un muro que da al sur, se tomará un 10%, si hay uno que da al este o al oeste, se hará un 5%. No hay mucha más ciencia, entonces tenemos la carga total por transmisión, en el caso que corresponda se le suma un suplemento por orientación, y tenemos el total de cargas a suministrar por transmisión. ¿Alguna duda de cómo es lo de transmisión? Creo que se entiende más o menos. No. Yo tengo una duda. Si en el caso de abajo, por ejemplo, en la foto de abajo, el muro exterior, o sea, solamente fuera exterior al oeste y el muro de abajo fuera interior, obviamente no tendría la ventana y eso, ahí tomaría 5%. Exactamente, sí, sí. Ah, ok. En ese caso la orientación sería oeste, si tenés un muro al exterior, es esa directamente. Claro, genial. Gracias. No. Bueno, eso es la transmisión. Ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa con el aire exterior. El aire exterior se tiene que ingresar al sistema sí o sí por condiciones de salubridad, de higiene y de confort. Como les dijimos, el aire se puede llegar a viciar. Nosotros no queremos eso porque es insalubre, no es confortable para las personas. Entonces el reglamento nos da determinadas condiciones que tenemos que cumplir. Además de eso,
cuando nosotros estemos trabajando con un equipo que está inyectando aire, como si se acuerdan el dibujo, el de más abajo, hay que generar una sobrepresión en el local para que el sistema funcione correctamente. Y para que eso funcione, se tiene que dar una renovación de aire, y la renovación de aire va a ser con el aire exterior. Entonces, bueno, ahí también se tiene que ingresar aire para que el sistema funcione correctamente. Y también hay que tener cuidado que por más que hagamos, tratemos de poner burletes en todos lados y tratar de aislar lo más posible nuestro local, por algún lado se van a estar infiltrando un poco de aire, y piensen que ese poco está las 24 horas del día infiltrándose, entonces a lo largo es una pérdida, y es una pérdida que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, esas son las condiciones por las que hay que tener en cuenta lo que es el aire exterior en lo que es el acondicionamiento térmico. Vamos a empezar por lo que es el calor sensible de aire exterior. El aire exterior puede tener pérdidas de calor sensible o de calor latente. Cuando estamos trabajando en invierno van a ser de sensible, cuando estamos trabajando en verano van a ser sensible y latente. Ya lo vamos a ver eso, al final hay un paso a paso de cada uno de los dos análisis que hay que tener en cuenta en cada uno, pero para que se den una idea. Ahora vamos a empezar a analizar lo que es el calor sensible por aire exterior. Tiene esta fórmula, que es un poquito más compleja que la anterior, que nos dice que el calor infiltrado va a ser un coeficiente C, que es el calor específico del aire a presión constante, por el peso específico del aire a temperatura exterior, por un volumen infiltrado, el volumen infiltrado de aire, por una variación de temperatura. De vuelta, la variación de temperatura la sacamos de las condiciones de diseño, fácil. El C por el P, que podría ser lo más complicado, son valores que se suelen reemplazar por una constante. En el caso del calor sensible es 0,35. Entonces la fórmula quedaría 0,35 por el volumen por la diferencia de temperatura. Entonces, ¿qué es lo único que nos falta conocer? ¿Cuál es el volumen infiltrado? ¿Cómo se calcula en volumen infiltrado? Bueno, hay distintos métodos, dependiendo si estamos invierno o en verano, va a haber que usar uno y otro, después lo vamos a ver, pero bueno, ahora los vamos a mencionar a todos. Hay que analizar estos métodos. Acá vemos que están nombrados lo que son el de las hendiduras, renovación de aire, porcentajes de aire. Una vez que hacemos los cálculos en todos estos, bueno, adoptamos el mayor y nos quedamos con ese como el volumen de aire infiltrado. ¿Por qué? Porque obviamente estamos comparando cuánto aire se necesita o cuánto aire se infiltra por una condición o por la otra, y obviamente nos quedamos con el mayor, porque es el que va a estar entrando más aire y es el que le va a estar haciendo más daño a nuestro sistema, por decirlo de alguna manera. Entonces, el primero de todos los métodos es el método de las hendiduras. Vamos a tener un análisis para las ventanas y otro para las puertas. Para las ventanas, ¿cómo es? Hay que calcular lo que es una especie de perímetro que se llama LH por un volumen. El volumen depende directamente de lo que son las características de la carpintería y del viento de la zona. ¿Qué nos va a decir eso? ¿Cuál es el volumen de aire que va a estar ingresando en nuestro local por metro cúbico por hora en función de la zona en la que nos encontremos y el tipo de ventana que estemos analizando? Tiene sentido. Y eso hay que multiplicarlo por un perímetro que es por el que podría pasar ese viento. ¿Cuál es? Bueno, acá tenemos un ejemplo donde en este primer caso, en el de la izquierda, tenemos 3 paños móviles. Entonces nos dice que la longitud es 6 veces L más 4 veces H. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces tenemos acá 1, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L y 6L. Esos son los lugares por donde puede estar pasando el aire. Entonces, 6 por ese L horizontal más 1, 2, 3 y 4H. Vamos, y obtenemos el LH, que se tiene que multiplicar por el volumen que estaría ingresando por la zona y el tipo de ventana que estamos utilizando, y ya con eso tenemos el volumen infiltrado por las ventanas. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso es uno de los paños es fijo. Entonces, en vez de tener, vamos a dibujar de vuelta. Entonces, tenemos este paño que se puede mover, esto que se puede mover, y esto que puede ingresar aire, ¿no? Por acá y por acá. Y por el tema del L tenemos 1, 2,
3 y 4. Entonces el LH total va a ser 4 veces L más 3 veces H. ¿Por qué? Porque suponemos que este paño, al estar fijo y al no moverse, va a estar unido va a estar con una aislación tal que no va a ser no va a ser necesario tener en cuenta las infiltraciones que pueden entrar por esa ventana, por esa parte de la ventana. ¿Esto se entendió? El cálculo del R. Sí, sí. Sí, sí. Ok, genial. Bueno, para las puertas es un poquito más sencillo, directamente tomamos los metros cuadrados de la puerta y lo multiplicamos por el volumen de aire infiltrado que sale de las tablas y ya obtenemos el volumen infiltrado total. Ese volumen antes dependía del tipo de carpintería y del viento de la zona, ahora depende del tipo de puerta y la velocidad del viento de la zona, pero también del uso que se le da a esa puerta. No es lo mismo si es una puerta que se abre una vez en todo el día que si se abre 20 veces. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esas cosas. Sumamos lo que son el volumen de infiltración de todas las ventanas y de todas las puertas y tenemos el volumen de infiltración total debido al método de las hendiduras. Ese va a ser el que va a haber que comparar con los otros métodos para ver cuál es el mayor y con ese nos quedamos. Bueno, el otro método es el método de la renovación de aire. Hay una pregunta en el chat. Sí, acabo de ver. Este en un proyecto se hace teniendo. Sí. Ya tenés que saber dónde van a estar las carpinterías y qué tipo de carpinterías vas a tener, qué dimensiones y en qué lugar van a estar. Sí. Bueno, otro de los métodos para utilizar es el de la renovación de aire. Esto va a depender, básicamente, ahí tenemos una fórmula que nos dice que el volumen del local por el número de renovaciones que nos da en la tabla nos va a dar el volumen de infiltración del local. Es más sencillo que el método de las hendiduras porque directamente acá tenemos tablas que nos dicen en función del local cuántas renovaciones hay que dar. Eso se multiplica por el volumen del local que nosotros tenemos y listo, ya tenemos el volumen que se va a estar infiltrando de aire. Hay diferentes tablas, por ejemplo, la de la derecha es esto que les acabo de mencionar, la de la izquierda ya directamente te dice el número de renovaciones por hora, y en función de eso calculás cuánto aire te va a estar infiltrando por el número de renovaciones por hora. En función de eso, sabes cuál es la renovación que necesitas para tu local y calculás cuál es el volumen que se va a estar infiltrando. En general, la que se utiliza un poco más es esta tabla de la derecha, donde en función del destino del local y el número de, bueno, acá se habla de fumadores, en general ya para lo que son locales comerciales eso ya no se utiliza, pero bueno, en función de la aplicación que se tenga, del tipo de confort que se le quiere dar, vamos a tener un tipo de renovaciones recomendadas por volumen del local, lo multiplicamos por el volumen del local y vemos cuál es el volumen de aire que tenemos que ingresar al local. Básicamente, dije muchas veces local. El volumen total entonces va a ser la sumatoria de la de cada uno de los departamentos que estemos analizando. Y acá tenemos el otro de los métodos, que es el de los porcentajes de aire de mando. No sé si se acuerdan, este es un poquito más conflictivo que los otros, es una de las partes más conflictivas. ¿Por qué? Lo que nos dice, primero vamos a ver lo que nos dice el método. Nos dice que hay que introducir una cantidad de aire exterior al sistema como porcentaje total del aire recirculado. Si se acuerdan el dibujito que les mostré al principio, el de la parte de abajo, teníamos un equipo de aire que estaba ingresando aire, inyectando aire al local, y lo estaba volviendo a tomar. Entonces se generaba una especie de recirculación de aire dentro del local. ¿Por qué se hace eso? Bueno, porque básicamente al estar tomando aire que ya fue tratado térmicamente, el gasto energético va a ser menor que si tomamos aire desde afuera, que hay que volver a tratar desde cero. Entonces, si no hubiese que ingresar aire exterior, sería como un circuito permanente, además parte de ese aire se pierde, bueno, hay varias cosas a tener en cuenta, pero para que tengan en cuenta, para que lo vean, básicamente va a haber un aire que se va a estar recirculando. Ese aire es lo que nosotros llamamos el caudal de aire de mando, que va a ser el caudal que va a estar viajando por los ductos de los equipos de aire acondicionado. ¿Y cómo se calcula cuál es ese aire? Bueno, ese es el aire necesario para suplir todas las pérdidas o ganancias por cargas térmicas del local.
¿Se entendió? Va a haber, para saber cuál es ese caudal de aire que va a mandar, ese caudal de aire de mando, tenemos que saber cuáles son las necesidades térmicas de nuestro local. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Este método nos dice, bueno, va a haber que ingresar un porcentaje de aire como va a haber que ingresar una cantidad de aire como un porcentaje de ese aire que estás, como el caudal de, como un, perdón, va a haber que agregar aire exterior como un porcentaje de ese caudal de aire de mando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, para saber el caudal de aire de mando, ya vamos a tener que saber cuáles son las cargas térmicas totales del local. Y acá estamos recién en uno de los pasos. Entonces, nos está diciendo que tomemos como un porcentaje del caudal que va a ser el resultado final al que queremos llegar. No podemos, obviamente, porque a esta altura del análisis todavía no sabemos cuál va a ser la pérdida total del local. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Planteamos un valor semilla. ¿Qué valor semilla? Bueno, del método anterior. Por el tema de las renovaciones, nos va a dar un determinado volumen. Ese volumen, un volumen de aire que se va a estar infiltrando. Ese volumen de aire que se infiltra se mete dentro del cálculo para sacar la cantidad total de cargas térmicas que hay que suplir en nuestro local, y con eso se obtiene el caudal de aire de mando necesario. Una vez que tenemos ese caudal de aire de mando necesario, ahí sí nos metemos, utilizamos este método del porcentaje de aire de mando, calculamos el porcentaje y vemos si es mayor o menor que el aire necesitado por las renovaciones. Una vez que tenemos eso, si es mayor la necesidad por caudal de aire de mando, hay que volver a hacer la cuenta. Si es menor, directamente nos quedamos con el volumen anterior, porque obviamente siempre acuérdense que nosotros buscamos el volumen mayor, porque va a ser el que vamos a utilizar para diseñar. Entonces, es un poco, es complicado de ver en el aire. Después, cuando hagamos el paso a paso, voy a tratar de volver en este tema porque, para que se entienda mejor, pero lo que quiero que se lleven de esta primera parte teórica es que cuando utilizamos el porcentaje de aire de mando, vamos a tener que utilizar el porcentaje de aire del caudal final que queremos calcular, que todavía no sabemos. Entonces va a haber que hacer un proceso iterativo, que suele llevar 2 o 3 iteraciones, y que, bueno, más adelante vamos a ver bien en qué momento se tiene que utilizar y cómo se utiliza. Pero más o menos algo entendieron. En parte sí. No sé si eso fue un no. No escuché. Yo entendí bien. Ah, ok. Pero bueno, básicamente de esta primera parte teórica lo que quiero que sepan es que hay un método llamado porcentaje de aire de mando que tiene que saber cuánto aire exterior se tiene que ingresar y se tiene que tomar como un porcentaje del caudal que vamos a tener que entregarle al local para que funcione bien térmicamente. Ese caudal no lo sabemos a priori porque es el resultado al que queremos llegar, entonces hay que usar un valor semilla que viene dado por otro método, hacemos todo el cálculo, obtenemos el caudal, ahora sí usamos este método, volvemos a hacer todo el cálculo y vemos cuál es el más exigente. Básicamente eso, después ahora lo vamos a ver en una tabla paso a paso, se entiende un poco mejor, pero quiero que se lleven eso. Bueno, y acá tenemos otros métodos que son el contenido máximo de anhídrico carbónico y temperatura límite. En general no son dimensionantes ni se los utiliza, pero para mencionarlos tenemos el contenido máximo de anhídrido carbónico. Básicamente las personas estamos eliminando en general 20 metros cúbicos por hora al aire, entonces la norma nos va a dar un límite en función de la cantidad de personas. Ese límite, la cantidad de personas por esos 20 metros cúbicos, lo comparamos con el límite y vemos en qué momento hay que hacer la ventilación, cada cuánto hay que ventilar. Y después tenemos el método de las temperaturas límites, que directamente lo que nos dice es agarrar la temperatura máxima local en el que vas a estar trabajando, la temperatura exterior aproximada en ese momento, lo dividimos por la temperatura máxima soportable, y eso nos va a dar un número de renovaciones a hacer por hora. Básicamente es eso. Pero bueno, estos métodos son un poco menos utilizados. Todo lo que mencionamos hasta ahora era calor sensible.
Pero bueno, el aire exterior cuando ingresa también tiene calor latente. Entonces, cuando hablamos de calor latente, tenemos que basar la suma de lo que es el calor sensible del líquido, el latente del vapor del agua y el calor sensible del recalentamiento. Entonces, tenemos una fórmula que nos dice que el calor latente es L, que es el calor latente de vaporización que se produce, el calor latente de vaporización por un P, que es el peso específico, por un CA, que es el caudal de aire exterior, que es este volumen que queremos calcular nosotros, por un delta de humedad. El delta de humedad sale de las condiciones de diseño. El L por el P es un coeficiente como antes, ¿se acuerdan? En calor sensible se reemplazaba por 0,35, acá se reemplaza por 0,8. Entonces la fórmula queda muy parecida a la anterior, pero sería 0,8 por CA por delta H, la otra era 0,35 por CA por delta T. Pero bueno, son similares, son análogas, y de vuelta lo que hay que saber acá es cuál es el caudal de aire que se tiene que ingresar en el sistema. Esas son las condiciones de aire exterior. Tenemos las dos fórmulas por calor sensible y por calor latente. Lo importante ahí es calcular cuál es el caudal de aire que va a estar ingresando. Ahora pasamos a lo que es radiación solar. ¿Qué es lo que pasa por radiación solar? Bueno, por ejemplo, en lo que son los vidrios, se produce lo que es el efecto invernadero en los locales, porque el Sol envía lo que son las ondas de calor, que son ondas de pequeña longitud y de alta frecuencia, que el vidrio permite que pasen fácilmente. Estas ondas, cuando chocan con el interior del local, pasan a ser ondas de baja frecuencia y de gran longitud de onda. Entonces, cuando quieren salir por el vidrio no los deja salir porque no deja pasar este tipo de onda. Entonces, todo ese calor queda retenido adentro del local. Eso es lo que se llama efecto invernadero, y es porque tenemos en cuenta lo que es las ganancias de radiación solar a través de los vidrios. Que es importante tener en cuenta también, cuando tenemos que hacer el análisis a través de los vidrios, el grado de incidencia, pero me refiero al grado a la inclinación de los rayos que están incidiendo sobre nuestro vidrio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una incidencia a 30 grados que a 80 grados. Mientras más perpendicular ingrese el rayo a nuestra pared, mayor va a ser la parte que lo atraviesa. En cambio, a medida que se va inclinando, es menor la incidencia de esos rayos sobre nuestro vidrio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora del cálculo, porque nos va a estar beneficiando. Entonces, vamos a ver lo que es la radiación solar en una primera instancia en las superficies de vidrio, y después vamos a verlas en los cerramientos, en los muros y techos. En las superficies de vidrio, la fórmula es esta: la sumatoria de todas las ventanas, obviamente, de la superficie, por una aportación máxima de calor que se llama T sub R, por un F, que es un factor de protección. El S ya lo conocemos, es la superficie. Tenemos el proyecto y ya sabemos cuál va a ser la superficie de esa ventana. La podemos calcular largo por ancho, alto. Y después tenemos lo que es que es el máximo aporte solar, T sub R, que sale de tablas. De vuelta, las tablas están en el libro que yo les hablé. Este máximo aporte solar, creo que el nombre lo describe bien, ¿no? Pero es cuál es el máximo aporte de calor que el Sol va a estar dando sobre nuestra superficie en determinado momento. Entonces, ¿qué es lo que dicen las tablas? Bueno, hay que fijarse a qué latitud vamos a estar entrando. Obviamente por un tema de la incidencia que les acabo de hablar, que no es lo mismo que ingrese lo más perpendicular que más oblicuo a nuestro edificio, nuestro vidrio. ¿En qué época del año vamos a estar hablando? ¿Cuál va a ser la orientación del edificio y en qué hora vamos a estar analizando? Estas tablas están todas tabuladas, son bastante más largas. Esto acá hice un recorte simplemente, pero bueno, como pueden ver, acá tenemos 22 de diciembre, acá tenemos 21 de enero y 21 de noviembre. Bueno, esto después van a tener que ver cuando hagan el trabajo, van a tener que hablar con sus docentes en qué época del año va a ser, en qué localidad va a ser y cuál va a ser la orientación del edificio. Y a partir de eso, bueno, vienen estas tablas y buscan acá estos valores, cuál va a ser la máxima aportación solar en las distintas horas. El otro elemento de esta fórmula es lo que es el factor de protección. El factor de protección tiene que ver, como dice el nombre, con qué tipo de vidrio tenemos, y si tenemos, por ejemplo,
persianas interiores, si tenemos persianas exteriores, si tenemos cortinas de tela, si es un vidrio absorbente, qué tipo de vidrio tiene, si es un doble vidrio, vidrio pintado, vidrio de colores, bueno, de vuelta. Está todo tabulado y en función del vidrio que tengan en su proyecto, entran a la tabla, ven cuál es el factor, lo ponen en la fórmula, multiplican todo y ya obtienen la ganancia de calor a través de dicha superficie. ¿Alguna pregunta sobre la aportación máxima o el factor de protección? No. Genial. Bueno, después tenemos lo que es la radiación solar a través de muros y techos. La fórmula es la siguiente, de vuelta a la sumatoria de las superficies por una TE, que es una temperatura equivalente, ahora vamos a ver qué es, y un K. El K es el que ya mencionamos, es el de transmitancia térmica, el coeficiente de transmitancia térmica, nos da una idea de cuánto calor deja pasar determinado elemento, y lo podemos conseguir, lo que es de la norma 11.601, los coeficientes necesarios para calcular el valor de dicho K. Una vez que ya tenemos qué tipo de muro se va a utilizar, vamos a la norma, vemos qué coeficientes tiene, y armamos el K de cada uno. El TE es la diferencia de temperatura equivalente. Esto de vuelta, tenemos unas tablas acá bastante importantes que tenemos que utilizar. ¿Qué tiene en cuenta la diferencia de temperatura equivalente? Bueno, la temperatura equivalente es una temperatura ficticia, como por ejemplo puede ser la sensación térmica. En general, o sea, la sensación térmica es una temperatura ficticia, pero bueno, es la que sentimos nosotros. Bueno, la temperatura equivalente también es una temperatura ficticia, pero que es importante a la hora de hacer los cálculos. ¿Qué es lo que tiene en cuenta? Bueno, cuando nosotros analizamos la radiación solar, vamos a tener lo que es sobre los muros, un efecto de radiación, pero también de convección y de transmisión. Entonces la temperatura equivalente nos dice, bueno, vamos a simplificar todo eso, vamos a meterlo todo en un combo y vamos a armar una temperatura que sea, que produzca el mismo efecto que la temperatura común, pero que tiene en cuenta estos tres mecanismos. Entonces arma estas tablas donde te dice, en función de la orientación del muro, el peso del muro, y la hora a la que lo estemos analizando, te da distintos valores de delta T. Metes el delta T acá, multiplicas por la superficie, por el K, y obtenés la radiación total a través de muros y techos. Eso lo tenés que hacer para cada uno de los muros que estés analizando en tu local. Bueno, y después tenemos lo que son las ganancias interiores. Estas son un poquito más sencillas que las anteriores. Estuvimos como introduciendo conceptos en las anteriores, en esta es un poco más tranqui. Por ejemplo, cuando hablamos de los ocupantes, creo que todos entendemos que las personas van a estar emitiendo calor, van a estar generando una determinada cantidad de calor. Obviamente va a ser calor sensible y calor latente. Tenemos tablas. Esas tablas lo que nos dan es un factor Q, que por ejemplo tenemos para, no sé, oficinas, hoteles y departamentos. En función de la temperatura que tengamos en el local, nos van a estar emitiendo lo que es un determinado calor sensible y latente. Ese valor lo ponemos en esta fórmula, lo multiplicamos por el número de personas y obtenemos el calor sensible que se va a estar generando por los ocupantes. Lo mismo para el latente. Vemos acá el coeficiente, lo multiplicamos por el número de personas y obtenemos el calor latente de los ocupantes. Simplemente hay que buscar esta tabla también está en el libro que les mencioné. Para la iluminación, nosotros, en general se supone que toda la potencia que le damos se transforma en energía, se transforma en calor, perdón. Entonces, ya directamente, en función de la potencia útil de las lámparas, la podemos, en el caso de que sean incandescentes, tomarlas como la ganancia de calor, y en el caso de que sean fluorescentes, se toma un 25% más. Entonces, a la potencia la multiplicamos por 1,25 y tenemos la ganancia de calor por lámparas fluorescentes. En general, las lámparas incandescentes ya no se utilizan más, ahora están empezando a ser, ya casi no se usan, y ahora se están utilizando mucho lo que son las lámparas LED, que en general no tienen una pérdida o una ganancia de calor que se tenga en cuenta, entonces básicamente lo que se usa ahora son las fluorescentes. Pero bueno, hay que mencionar lo que son las incandescentes y sepan que existen también las lámparas LED.
Por el uso de motores, bueno, en el Perdón. caso de que... Sí, ¿Las LED entonces no se tienen en cuenta en este cálculo? No sé si entendí. no. Ok, listo. Después, para lo que son las ganancias interiores de motores, es bastante similar a lo de las lámparas, pero ¿qué es lo que pasa? Parte de la energía que le estamos entregando se va a estar utilizando para que el motor funcione. Y hay parte que no, y parte que se va a transformar en energía. Entonces, ahí es donde está este coeficiente, que es 1 menos el rendimiento del motor. Si multiplicamos eso por la potencia, ya directamente obtenemos el calor sensible que va a estar generando el motor. Y después tenemos otras fuentes. Eso, acá, por ejemplo, tenemos la tabla que nos dice, no sé, si tenés una cafetera automática, cafetera manual, si tenés una cocedora, si tenés una mesa caliente, una freidora, una tostadora, bueno, en función de esos elementos, si los querés tener en cuenta a la hora de hacer el diseño, pues sabés que se van a utilizar y se van a utilizar con determinada periodicidad, bueno, acá te dan lo que son los coeficientes, los multiplicás por la cantidad de aparatos que tenés en tu local y tenés el calor sensible y el calor latente para estos aparatos, para otras fuentes. Y esas fueron todas las cargas térmicas que hay que analizar. No son pocas, son bastantes, pero ese es el total de las cargas térmicas que hay que analizar. Esa fue como una pequeña introducción teórica, y ahora vamos a ver bien qué es lo que hay que hacer en el trabajo práctico. El trabajo práctico lleva su tiempo. ¿Por qué? Porque van a tener lo que es un edificio y van a tener que repetir todo este paso para todos los locales del edificio. Es un poco engorroso, pero bueno, así es como se hace. ¿Qué tenemos? Vamos a empezar con el ciclo de invierno. ¿Qué es lo que tenemos en el ciclo de invierno? Tenemos pérdidas. ¿Por qué? Porque la temperatura exterior es menor que el interior, entonces el aire va a querer salir para afuera. Entonces tenemos pérdidas de calor. ¿Qué pérdidas de calor tenemos? Bueno, por infiltración de aire exterior, o también tenemos por transmisión por carpinterías interiores, exteriores, y por paredes interiores, exteriores, techos y pisos, básicamente. La situación más desfavorable en general es en el horario nocturno. Eso ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo es el procedimiento de cálculo de las cargas de calefacción? Bueno, en primer lugar determinamos lo que es la temperatura exterior de cálculo, las condiciones de la condición de diseño, ¿no? El 1 y el 2 son las condiciones de diseño. Temperatura exterior de cálculo, hay que tener en cuenta que sean los horarios de ocupación, de vuelta, porque puede ser que en algún momento durante la noche no se utilice, durante la mañana, no sé. Y adoptar la temperatura interior, las condiciones de diseño. Después calculamos, después empieza lo que es el cálculo de calor por transmisión, donde tenemos que ver cuál es el área de cada uno de los elementos que conforman el local, ¿se entiende? Después calculamos los K para las paredes, vidrios, techos y pisos, con la norma IRAM 11601. En general, cuando nosotros hacemos una construcción, ya vamos a utilizar un tipo de pared similar en todos, entonces se utiliza en uno y se tendrá que hacer alguna que otra variación, pero bueno, se puede repetir y se puede utilizar para los otros muros de nuestro edificio. Se computan las pérdidas de calor por transmisión de toda la superficie como K por S por delta T. Fácil, se le agrega un suplemento por orientación, en el caso que sea necesario, y se suma lo que es la pérdida de calor por transmisión con ese suplemento, y obtenemos la pérdida total. Eso es por transmisión. Después hay que ver por el aire exterior. ¿Qué se usa en invierno? El método de la endija. ¿Se acuerdan ese que tenías la puerta y la ventana y tenías que ver en la ventana lo que era el perímetro? Y tenías una tabla que te daba el volumen que se infiltraba según la localidad en la que nos encontremos. Para las puertas tenías que usar los metros cuadrados, y en función de la localidad también y el tipo de puerta, te daban el volumen de aire que se infiltraba. Bueno, para el invierno se usa esa o el método de las renovaciones. El método de las renovaciones es esa que, por un tema de salubridad y por un tema de confort, cada tanto tiempo hay que renovar el aire de los locales. Bueno, ese es el método. Y se calculan los dos y se adopta el mayor de ellos. Se calculan las pérdidas por infiltración y determinamos la pérdida de calor sensible. Ahora ya tenemos lo que son las pérdidas por transmisión, las pérdidas por aire exterior, y se suman y se obtiene lo que es un subtotal. A ese subtotal, en el caso de que la altura del local que estamos analizando tenga menos de 3 metros, el paso 11 lo salteamos.
¿Por qué? Porque el paso 11 lo que habla es de una estratificación. ¿Qué es lo que pasa? Lo deben saber, ¿no? Pero el calor va a estar calentando el aire y el aire va a querer ir para arriba por una diferencia de densidad. Entonces, en el caso de que el local sea muy alto, eso hay que tenerlo en cuenta porque el calor se va a ir para arriba y no va a estar acondicionando térmicamente bien el local que analizamos. Entonces, en el caso hasta 3 metros está todo bien. Más de 3 metros hay que agregar un 2,5% de ese subtotal que analizamos, que es la suma de la transmisión y de la carga exterior. De 5 metros en adelante, por cada metro que se tenga, se agrega un 2,5% más. Entonces, por ejemplo, si son, no sé, 4 metros, bueno, calculamos el 2,5% del subtotal de transmisión y de aire exterior, se lo sumamos y ya ahí tenemos en cuenta lo que es la estratificación. Acá también nos pone que hay un máximo de 18%, o sea, por más alto que sea el local, si llegás a tener que agregar más de un 18%, no, ya ese es un límite porque ya si no se vuelve antieconómico. Una vez que, en el caso de que sea necesario, aplicás este coeficiente de estratificación, tenemos lo que es la pérdida alcanzada en régimen. ¿Qué es lo que pasa? Como ya hablamos, puede haber una intermitencia o reducción nocturna del servicio. Entonces, cuando se tenga que volver a arrancar el sistema para que vuelva a funcionar, va a tener una exigencia de calor mayor a la que tiene el régimen. Entonces, hay que tener en cuenta eso a la hora del cálculo. Entonces, una vez que tenemos el subtotal en estado de régimen, si sabemos que va a haber una intermitencia del servicio o una reducción nocturna, directamente ahí te dan lo que son distintos porcentajes que hay que agregarle a ese valor. Sumamos finalmente lo que es el suplemento por intermitencia al valor que teníamos antes y ya tenemos todas las pérdidas que ocurren en el invierno. O sea, ya ahí hicimos el análisis de cargas térmicas. ¿Alguna duda sobre esta primera parte? Bueno, bueno. Bueno, acá quise agregar una tabla que son las que se suelen usar como para que vean cómo es. A ver si puedo. Esta primera parte, posiblemente los que hayan cursado sistemas constructivos más o menos la reconozcan. Acá tenemos lo que son los distintos elementos que conforman a nuestro local. Tenemos la orientación, la longitud, la altura, superficie total, superficie neta, coeficiente, y obtenemos lo que son las cargas térmicas. Entonces, acá tenemos lo que son las pérdidas por transmisión. Acá tenemos lo que es por infiltración. Y acá vemos que se agregan lo que es por altura del local, en el caso que sea necesario, por estratificación y por intermitencia del servicio. Y finalmente se obtiene la pérdida total de calor en invierno. Bueno, creo que la tabla es... nada, estas tablas las ponen en Excel, se arman y no es tan complicado, o sea, parece complicado, pero una vez que lo arman en Excel es directamente cambiar los números y se cambia todo automáticamente y queda lindo. Bueno, y después, por último, para terminar, tenemos lo que son las cargas de verano, el análisis de verano, que como ya dijimos y como ya vimos, hay un par más de cosas que analizar y puede ser un poquito más complicada, pero tampoco es nada de otro mundo. Entonces, ¿cuáles son las ganancias de calor que tenemos en el verano? Bueno, tenemos las ganancias de calor por los elementos adyacentes, tenemos las ganancias de calor internas del local de las personas, ya sea por las personas, perdón, por la iluminación, por los aparatos eléctricos, artefactos o motores que se tengan. Va a haber una ganancia de calor por transmisión, otra por radiación, y se va a tener una ganancia de calor por aire exterior que se tiene que incorporar en el sistema, como ya dijimos. Entonces, la situación más desfavorable en general es en el horario diurno, pero hay que analizar todas las horas del día. ¿Cómo es el procedimiento de cálculo? Bueno, en primer lugar, hacemos como una introducción donde mostramos las condiciones de diseño.
Entonces, tenemos, por ejemplo, la ubicación, se les va a dar, cuál es la latitud, y se lo pueden buscar, qué local estamos estudiando del edificio, en qué piso nos encontramos y cuál es la orientación. Tenemos acá todo lo que son las características geométricas del local, en qué mes se está analizando, obviamente va a ser el que más exija, y acá volcamos lo que es la temperatura exterior, temperatura interior, humedad relativa exterior, humedad relativa interior. Esto es básicamente una tabla para ordenar todo lo que son las condiciones de diseño y que una vez que las necesitemos para hacer los otros cálculos, vamos ahí y ya tenemos todo armado. ¿Qué cargas tenemos que tener en cuenta entonces en el verano? Bueno, en primer lugar, las cargas externas. Las cargas por radiación solar a través de ventanas, claraboyas o lucernarios externos, estos son todos para elementos externos, va a ser la sumatoria de la superficie por lo que es esta ganancia solar por el factor de protección, lo que ya vimos. Después vamos a tener lo que es también la radiación y transmisión a través de muros y techos externos. La fórmula es bastante parecida, pero acá tenemos lo que es la temperatura equivalente, que tenía en cuenta lo que era este efecto de radiación y transmisión que se genera en la superficie de los muros, nos lo simplificaba, nos daba esta temperatura equivalente, y tenemos el K, que es el K de transmitancia térmica de los muros y techos. Como ya les dije, en el caso de lo que estamos trabajando en invierno, va a haber que hacer un análisis horario, porque no sabemos cuál va a ser el momento del día que va a ser el que más nos exija. Entonces, lo hacemos para lo que son las superficies vidriadas, lo hacemos para lo que son los muros y techos, y por ejemplo, hay que sumarlos y obtener la carga máxima total. Acá tengo un ejemplo donde vemos en la primera fila vemos las horas. En la segunda fila vemos lo que son las ganancias por muro exterior. En la tercera lo que son las ganancias por techo, y en la cuarta lo que son las ganancias debido a la ventana. Entonces, por ejemplo, si venimos a el muro exterior, la ganancia más importante se produce entre las 11 y las 12 de la mañana. Si vamos al techo, la ganancia más importante se produce a las 6 de la tarde. Estas diferencias en general son por un tema de inercia térmica. Puede ser que las diferencias horarias no sean tan grandes, va a depender del tipo de muro de techo que tengan ustedes, pero bueno, es para que se den una idea. Y tenemos que para la ventana, el horario más exigente va a ser a las 8 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sumar todo esto, y el horario que vamos a utilizar para dimensionar va a ser el del horario más exigido de la suma. No hay que hacer un análisis particular de cada uno, sino hay que sumar lo que son las superficies vidriadas, hay que sumar lo que son los muros, y ver cuál es el horario más exigido de la suma, no de cada uno individualmente, porque de vuelta estaríamos sobredimensionando. Entonces, bueno, eso es importante, que lo que se tiene que buscar es la suma de todos, y no el de cada uno individual. Tengo una pregunta. Sí. En este caso estabas analizando solo de 6 a 18 porque decís que es un edificio de oficinas y solo en ese horario va a estar encendida la refrigeración, ¿no? Sí, sí, en general, a ver, cuando hagamos el trabajo también vamos a tratar de poner un rango horario, porque se deberían analizar las 24 horas, pero bueno, si sabemos que, por ejemplo, como decís vos, va a ser un edificio de oficina, bueno, analizamos de 6 a 18. Si sabemos que, bueno, va a ser una casa, y bueno, ahí posiblemente haya que hacer un análisis más exhaustivo, pero también hay horas que se puede llegar a descartar, porque ya sabes que la hora máxima va a ser a determinada hora, y por inercia térmica, yo que sé, por ahí de 11 a 3, 4 de la mañana lo puedes descartar. Pero sí, ese análisis lo tenés que hacer para saber qué horas son las que tenés que analizar en cada caso. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, esas fueron, todo esto, lo que hablamos de la ganancia por radiación solar y transmisión, es por elementos externos. Ahora también tenemos transmisión, pero por elementos internos, que es directamente K por S por delta T, la fórmula más fácil, la más simple. Después tenemos también que tener en cuenta, después calculamos lo que son las ganancias de calor por la incorporación de aire exterior. Acá tenemos las fórmulas simplificadas de calor sensible y latente. Este es 0,35 por el caudal de aire de mando por delta T para el sensible,
0,8 por el caudal de aire de mando por delta H para el calor latente, tenemos números, los conocemos, delta T y delta H salen de las condiciones de diseño, tenemos que conocer cuál es el caudal de aire de mando. Entonces, para eso buscamos el mayor de los porcentajes el método de los porcentajes de aire de mando y de las renovaciones. Eso. Una vez que tenemos eso, hay que tener en cuenta acá último concepto teórico del día, y ya después va a ser todo más paso a paso, más simple. Tenemos lo que es el factor de bypass. El factor de bypass, como el nombre lo dice, es qué cantidad de aire no necesita ser tratado. Nosotros, cuando el aire ingresa cuando el aire pasa por adentro de los elementos de refrigeración, pasa por unas serpentinas que es en donde se enfría. Después esto hay una clase específica de elementos de refrigeración donde vamos a ver qué es lo que pasa adentro y por qué se enfría y qué cosas tiene que tener, pero bueno, quédense con la idea de que el aire entra a estas serpentinas y sale enfriado. ¿Qué es lo que pasa? No necesariamente todo ese aire va a tener que ser enfriado. ¿Por qué? Porque podemos ahorrar energéticamente, no pasando todo el aire y llegando a la misma temperatura. Entonces, por un tema de ahorro energético y por un tema de salubridad también, hay determinado porcentaje de aire que se puede dejar pasar. Ese porcentaje de aire que se puede dejar pasar es lo que nosotros llamamos el aire bypassado, y se consigue a través de un factor de bypass. Ese factor de bypass también sale de tablas, y por ejemplo, cuando estamos hablando de un departamento, y bueno, el factor de bypass puede ser de 0,3 a 0,5. En general se recomienda 0,3, pero bueno, se puede llegar a 0,5. Pero por ejemplo, si estamos en un hospital o en un quirófano, todo ese aire va a tener que ser tratado, de vuelta por unas condiciones de confort, de seguridad y de salubridad. No se puede bypassear tanta, o se tiene que bypassear muy poquito aire. Entonces, venimos de calcular lo que es la ganancia de calor sensible y calor latente. Bueno, acá les decimos, hay una parte de eso que se puede bypassear y que no hace falta que sea tratado térmicamente. Entonces, vamos a tener un calor sensible no tratado, un calor latente no tratado, y un calor sensible y latente tratado. Por ejemplo, acá tenemos un factor de bypass de 0,25, el caudal de aire exterior era 414, entonces 414 es 0,25, hay una parte del calor que no es tratado. Y acá tenemos 0,1 menos el factor de bypass, es para conocer el calor que efectivamente, el caudal que efectivamente se trató. Una vez que tenemos las cargas de transmisión externas e internas, tenemos las cargas por aire exterior, pasamos a las cargas internas. Por ocupantes, calor latente y sensible, tenemos las tablas que nos van a dar estos coeficientes, nos multiplicamos por el número de personas y ya lo tenemos. Las ganancias por iluminación, en el caso de que tengamos fluorescentes o incandescentes, las ganancias por motores en función de su rendimiento, y las ganancias por otras fuentes, que también sale de tabla, lo multiplicamos por el número de aparatos que tenemos, y ya tenemos las ganancias internas. Una vez que tenemos todos estos elementos de calor sensible y calor latente, los sumamos individualmente, el calor sensible por un lado y el calor latente por otro lado, y antes de obtener el valor final, le agregamos un 10% al calor sensible, un 5% al calor latente por cuestiones de seguridad, y llegamos a las cargas, el requerimiento térmico necesario para acondicionar nuestro local. Esta es la tabla que se utiliza para lo que son el análisis térmico de verano. Es un poquito más complicado que lo que es la de invierno, pero bueno, tampoco mucho más. Esta es la primera parte, que son todas las condiciones de diseño. De vuelta, esto se arma en un Excel y se van cambiando los valores y sale rápido. Esas son las condiciones de diseño. Acá tenemos lo que son las ganancias por calor sensible. Entonces acá tenemos las ganancias por radiación solar, acá tenemos las ganancias por transmisión, acá tenemos las ganancias por calor interno, no sé si y las ganancias por aire exterior. Se suma todo eso y no sé si no creo que se llegue a ver, pero acá abajo tenemos que
que se le tiene que agregar ese 10% al final antes de obtener el valor último. Y acá abajo de todo tenemos lo que es la ganancia por calor latente, que bueno, tenemos menor cantidad, tenemos el calor interno de los ocupantes básicamente, el calor por aire exterior, y acá tenemos la carga latente efectiva total, y acá tenemos el factor de seguridad del 5% que se tiene que agregar a la suma de estos dos. Finalmente, cuando tenemos todo, hacemos la suma y obtenemos la carga efectiva total del local que tenemos que acondicionar. Antes de terminar, esto ya es la última filmina, pero antes de terminar, acá tenemos lo que les había mencionado anteriormente. A ver si puedo hacer. No, bueno. Acá también tengo lo que les había mencionado anteriormente, que es qué pasa con el aire exterior y ese porcentaje de caudal de aire de mando. ¿Se acuerdan que había que hacer una especie de iteración? Bueno, ¿cómo es eso? A ver, vamos a... Sí, no se llega a distinguir bien, pero créanme que acá calculamos el aire necesario por ventilación, que es por el método de las renovaciones, básicamente. Ese aire lo metemos en la tablita directamente acá, al caudal por aire exterior. Y calculamos todo. Una vez que calculamos todo, tenemos la ganancia de calor total. Con esa ganancia de calor total, calculamos el caudal de aire de mando, y una vez que tenemos el caudal de aire de mando, lo metemos acá. Ahí no se llega a leer, dice caudal de aire de mando. Ese caudal de aire de mando lo multiplicamos por el porcentaje que corresponda de acuerdo al método, y obtenemos un caudal de aire que se debe ingresar. Comparamos el caudal de aire que se tiene que ingresar por el método de los porcentajes y por el método de las renovaciones, y vemos si el de las renovaciones, que es el que ya usamos, da mayor, termina ahí. Si el de las renovaciones da menor, que es altamente posible que les pase, entonces hay que meter estos, créanme que acá dice 414, que es el resultado del aire exterior que se tiene que ingresar, lo metemos en la fórmula 414. Esto va a ser un Excel, así que van a tener que simplemente cambiar un numerito, ¿no? No es mucha ciencia. Pero bueno, meten el 414 en esta parte de la tabla, vuelven a calcular todo y obtienen un nuevo caudal de aire de mando. ¿Qué pasa ahí? Si ese caudal de aire de mando tiene una diferencia de menos de 5% con el anterior caudal de aire de mando, se termina ahí. Si no, hay que seguir iterando hasta que se obtenga una diferencia menor al 5%, que en general nunca supera las 3 iteraciones, sino posiblemente haya algo que está mal, pero bueno, en general se tiene que repetir 2 veces este proceso. Es un poco complicado que lo lleguen a ver todo acá. Si lo llegan a ver todo, espectacular, pero si hay algunas cosas de esta última parte práctica que se les paso, no se preocupen, porque una vez que empiecen a hacer el TP y se choquen con esta parte del exterior, si quieren vuelvan a esta parte del video o pregunten a sus docentes y lo van a entender un poco mejor, pero bueno, hay que hacer un proceso iterativo en el verano y es una de las partes más complicadas del TP. El resto, como vieron, es directamente armar fórmulas, superficie, buscar en tablas y armar todo. Pero bueno, ¿alguna duda sobre la clase en general? No, fue claro. Perfecto. Bueno, ahora vamos a tener el